nombre es Javier Mondragón Hola, mi nombre es Annette Mondragón y gracias por la invitación de poder compartir con ustedes contestar esas preguntas que tienen. Saludos a todos nuestros amigos y las familias que conocemos ahí en Emmanuel, y saludos también a todos los que no conocemos. Esperamos que en este momento nos puedan conocer un poco más y que les podamos ser de ayuda en alguna forma. Para empezar, me gustaría decir que son bien interesantes las preguntas porque acabamos de hablar acerca de esto. Yo personalmente acabo de predicar acerca de los dones espirituales, así que bien interesante que tengan esa pregunta para nosotros el día de hoy. Para que tengan un poco de trasfondo acerca de nosotros, nosotros estamos en la parte noroeste del estado de Indiana. Tenemos ya aquí 12 años. Antes de esto estuvimos en Arkansas. Estudiamos nosotros en el seminario en México cuando se encontraba ahí en Ensenada, y estábamos asistiendo a la iglesia Emmanuel ahí en Piedras Negras. Así que nos sentimos de familia con ustedes, y en estos años lo que Dios ha hecho a través de nuestros ministerios aquí en la iglesia ha sido algo que nos ha impactado mucho a nosotros como familia, pero también a nuestra comunidad entera. Y creo que por eso tenían preguntas acerca de cómo Dios ha usado nuestros dones espirituales aquí en este ministerio. Sí, bueno, empiezo con mi testimonio, lo trato de hacer más corto, lo más corto posible. Yo nací y crecí en México, en Cuernavaca, Morelos, y crecí en un lugar muy pobre. Mi madre era soltera, soy el sexto hijo, el más chico, y mi padre dejó a mi mamá cuando yo tenía solamente un año de edad. Así que ese fue mi trasfondo. Crecí en un lugar muy violento, con muchos problemas de todos, y así crecí solo casi siempre. Y a los 12 años me empecé a involucrar con la pandilla de ahí del barrio, como le decimos, y empecé a hacer las cosas criminales que ellos hacían, involucrado en todo eso, vendiendo droga y todo lo que se hace. Y pues mi vida cambió totalmente a estar siempre corriendo, siempre peleando, muchas peleas, enojado con la vida, enojado conmigo mismo, enojado con todos. Y no crecí en la iglesia. Entonces a los 17 años, cuando mi mamá murió, tenía un hermano que era cristiano, y él siempre me hablaba de Dios, ¿no? Siempre me hablaba decía de Jesús, me escribía cartas, pero yo nunca quería escuchar ni me importaba. Pero a los 17, cuando mi mamá murió, él vino cuando estuvimos en el funeral y todo eso, y él fue que otra vez me habló y me dijo que era importante que yo saliera de esa comunidad, de ese ambiente que estaba pasando. Así que me invitó a venir acá a los Estados Unidos. Yo me vine y a las 2 semanas después de que llegué ahí a su casa, me invitó a un concierto cristiano, y ahí fue que recibí al Señor, y el Señor totalmente cambió mi vida. Entonces al año recibí el llamado de Dios, sentí que Dios me estaba llamando al ministerio, pero aún así todavía me tomó 4 o 5 años antes de poder descubrir qué es lo que significaba ese llamado, y fue gracias a la ayuda de mi esposa, su papá, que me ayudó más o menos tienes que ir a estudiar y tienes que prepararte para el evangelio. Eso es en corto mi testimonio. Así que mi trasfondo no es cristiano, no crecí en la iglesia, y pasé por muchas cosas que no se las deseo a nadie más, ¿no? Pero gracias a Dios, el Señor con su gracia nos rescata y nos lleva a una nueva vida. Yo creo que fue hace 12 años cuando llegamos aquí a esta comunidad en la ciudad de Fort Wayne. Es una comunidad urbana de mucha diversidad, de gente de todo tipo, donde nos dimos cuenta que había mucha necesidad del Señor, pero no solo espiritualmente, sino primero impactar a la gente, ayudarles en sus necesidades físicas, para que ellos pudieran entonces escuchar la palabra de Dios. Así que fue cuando llegamos aquí que nos dimos cuenta que
que había mucho más necesidad en esta comunidad, que se tenía que atender primero para que la gente pudiera luego escuchar la palabra de Dios. Y fue el ejemplo que nos dio Jesús, ¿no? Que cuando Él iba a algún lugar, les daba de comer a la gente y luego les hablaba acerca del reino de Dios. Entonces, creo que una de las formas en que la historia de Javier y luego llegando a esta comunidad nos impactó es que él se dio cuenta que lo mismo que él experimentó al crecer el ambiente era el ambiente al que llegamos aquí, y eso Dios nos puso a nosotros el deseo de cambiar esta comunidad para que no fuera el mismo tipo de ambiente como en el que él creció, para que la juventud en esa comunidad tuviera más oportunidades de lo que él tuvo como joven. Sí, es interesante saber cómo a veces cuando pasas por cosas en tu vida no entiendes por qué pasan, y pues ahora yo puedo descubrir que a veces Dios te deja que cosas pasen en tu vida para que después las pueda usar Él para su gloria. Y sí, exactamente es lo que es como me siento hablando con los niños aquí en la comunidad. La mayoría de ellos son de madres solteras, y luego también te experimentan todas esas cosas que yo experimenté viviendo solos en la calle básicamente, y con todos esos problemas que hay de las pandillas que los están presionando y todo eso. Así que es verdad, a veces pasan cosas en nuestras vidas que nos ayudan a poder desarrollar dones, hablando de los dones que Dios nos da y la manera en que Dios nos usa en nuestras vidas. Empezamos entonces la iglesia, empezamos el ministerio después de tiempo de estar aquí, tratando de alcanzar a la gente, como dice Annette. Nos dimos cuenta que es más que espiritual, ¿verdad? Tienes que también atender a esas otras necesidades que la comunidad tiene, así que empezamos con programas a poder ayudar a la gente en diferentes maneras, y no nada más alcanzamos a los hispanos. Esa es otra cosa que Dios puso en nuestro corazón, de alcanzar a toda la comunidad. La comunidad es muy multicultural, tiene diferentes culturas, así que quisimos alcanzar a todos. Y así fue como empezamos, como te digo, a ayudar, pero ahora Dios ha hecho tantas cosas grandes con el ministerio de Compasiones. Empezamos un centro de ministerio de Compasiones, y ese es que nos ha ayudado a crecer. No podríamos hacer todo lo que hacemos sirviendo casi ya a 100 niños aquí con ayuda después de la escuela. Les ayudamos con las tareas, a leer, y aparte les comparten la palabra a todos de lunes a jueves. Y luego otros programas que tenemos, arreglando casas, compramos casas, las arreglamos y luego las vendemos, y todo eso se hace por medio de voluntarios y dinero que viene de parte de otros lugares para ayudarnos, incluso iglesias de otras denominaciones que nos ayudan igual. Yo creo que al ver las necesidades en la comunidad, Dios entonces nos equipó con los dones espirituales que ocupamos para poder hacer el labor al cual Él nos llama. Entonces yo creo que aún en tu vida, las experiencias que has pasado son, aunque sean difíciles, aunque sean tristes y te hagan sentir muy vulnerable, esas cosas, si tú pides, Dios las puede usar. Si tú en oración las pones, Dios las usa para darte una pasión, para darte nuevos ojos, para ver oportunidades en cómo tú puedes usar tu pasado para ser de bendición a alguien más en el futuro. Y Dios te da los dones espirituales que tú necesitas para hacer el labor que Él te llama. Así que cuando llegamos aquí, Dios nos dio esos ojos para ver la comunidad a través de sus ojos, a través de nuestras experiencias previas en nuestra vida, y para poder hacer, como Él dice, estos programas en nuestra comunidad, que son mucho más que programas, son ministerios en las que gente que normalmente no se acercaría a una iglesia nos busca de nosotros, porque saben que aquí les podemos ayudar para transformar sus vidas más allá de lo que ellos han experimentado de parte de otra iglesia que les haya tocado. Entonces, sí, tenemos programas para niños después de escuela, tenemos programas en la comunidad para ayudar a gente a conseguir casas, si no han tenido casa antes, programas para ayudar a los jóvenes a no estar en la calle, que tengan un lugar donde estar, comida que comer, también para ayudarles a desarrollar un trabajo, a saber cómo trabajar, entrenarlos para que ellos puedan después conseguir otros trabajos
Así que tenemos muchas áreas en las que Dios nos ha equipado para esos ministerios, desarrollar esas cosas. Por mí mismo, yo sé que Dios me ha dado el don de liderazgo, que a veces no le gusta a mi esposo, pero a mí me gusta ser de ayuda a desarrollar. Yo sé cómo programar y me encanta hacer esas cosas. Dios me ha dado eso. Dios me ha dado el don de discernimiento en diferentes momentos en la vida en la cual Él me ha ayudado a poder saber, tener un sentir de lo que Él desea o Él ve en el futuro, de acuerdo a las relaciones que tenemos o a las cosas que vamos a desarrollar. Dios nos ha dado a los dos el don de la profecía en cuanto a dar palabra de Dios, aliento de Dios, no tanto el hablar del futuro, sino el compartir con otra gente lo que Dios tiene para ellos, pero también con eso va el poder escuchar, el saber cómo sentarte con una persona y escuchar, aprender de ellos y luego dar palabra de Dios. No, solamente menciono 2 o 3, hay muchos más pero que puedo mencionar de ella, pero también el liderazgo, yo creo, es algo que Dios nos ha dado, de poder influir en las personas y tener poder ayudar a organizar a otras personas. De enseñanza, siento que Dios me ha ayudado a desarrollar eso, que no era fácil al principio, pero puedes ver cómo de repente Dios nos ayuda a empezar a tener una manera de cómo ver las cosas cuando uno está leyendo. Bueno, el don de la enseñanza, la compasión, yo creo que es algo natural que vino, como te digo, Dios usó esas experiencias en el pasado que me han ayudado por lo menos a relacionarme con las personas, empezando a ver cómo se sienten y verlos de una manera no juzgándolos, ¿no? Sino escuchar la historia de cuál es su pasado y por qué es que están actuando de la manera en que actúan. Entonces, eso es algo, creo, natural que viene en mí. Algo que es apostólico, de la manera, depende de cómo lo describes. Muchas personas lo describen de diferente manera. Yo lo entiendo como un apóstol, alguien que es un visionario, alguien que empieza nuevas cosas, como el apóstol Pablo comenzó. Empieza iglesia, empieza algo nuevo y es bueno para comenzar cosas nuevas. Soy un soñador, sueño mucho y estoy despierto y también durmiendo, pero cuando estoy durmiendo no me acuerdo. Pero eso también, empezar nuevas cosas y estoy desde el comienzo ahí tratando de ser involucrado en todo para poder empezarlo. Ya después, cuando empiezo, tratar de buscar a alguien que lo pueda manejar. Es muy bueno para delegar. Delegar Y luego se lo da a alguien más y dice, ahora tú hazlo. Eso también es un don, ¿no? Porque luego no saben cómo decirle que no. Sí. Yo creo que es importante notar que en 1 Corintios, cuando Pablo está hablando de los dones espirituales, en el capítulo 12, versículo 31, dice, por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Y yo creo que es eso importante notar, que los dones espirituales nunca serán para propósitos egoístas. Los dones de Dios son para que los usamos para beneficio de alguien más. Así que al orar, al desarrollar los dones espirituales, sepamos que esos no son para nosotros y no son para nuestro provecho y nuestra gloria o nuestra propia honra, sino que son para honrar a Dios y son de beneficio a alguien más. Luego encontramos ese capítulo 13 del amor, ¿no? Y siempre lo vemos en el contexto de un amor romántico, pero Pablo está hablando a la iglesia acerca de cómo desarrollar este espíritu de ser uno en el cuerpo de Cristo y cómo usar esos dones que nos hacen a todos iguales en cuanto al servicio. Todos somos iguales, sin importar cuál don tienes, todos tenemos valor. Y en el capítulo 14 dice, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. Así que les animo a que al buscar
y orar acerca de cuáles dones espirituales Dios está desarrollando en tu vida y cuáles Él quiere usar a través de ti, que sepas que es siempre para que sea de impacto a alguien más, para mostrar el amor de Dios. El don de predicación, ¿viste? La enseñanza. Una de las preguntas que nos mandó, que queremos contestar, es interesante porque pues, ¿cuántos dones tienes? Yo creo que los dones nacen de la pasión, de tus pasiones. Dios pone en ti esas pasiones que tienes, una pasión, algo que no te deja dormir cuando estás en la cama, algo que Dios está poniendo ahí, que es un llamado, y el llamado tiene que ver mucho con cómo Dios te equipa en tus dones. Estaba leyendo una encuesta que hicieron a cristianos y la encuesta decía que casi 9 de cada 10 cristianos no sabían cuáles son los dones que tienen. Y es una realidad, ¿no? La verdad es que muchas personas no saben exactamente los dones que Dios tiene. Y tiene mucho que ver con cómo se han educado cuando vienen a ser cristianos. Nadie les ha hablado de los dones para empezar, o a veces no se preocupan mucho por los dones, sino por otras cosas. Y hay diferencia entre talentos y dones, ¿no? Los talentos son naturales, son cosas que Dios pone, pero los dones vienen del Espíritu y Dios nos va a equipar con eso para, como dicen él, para desarrollarlos y ayudar a otras personas. Siempre va a ser para la ayuda de la iglesia y para la ayuda de otros que no conocen a Cristo también. Entonces la pregunta es, ¿cuántos dones tienes? Es interesante porque eso es bueno, es una buena pregunta, yo creo, saber y poder analizar cuáles son cuáles las pasiones que Dios te ha puesto, y eso es lo que le animamos, a que cada persona pueda identificar en nosotros, en ustedes mismos, cuáles son las pasiones que Dios les ha dado, y de ahí descubrir las habilidades y los dones que les da, así como también las debilidades, ¿verdad? Pues es importante también saber nuestras debilidades, y yo la he descubierto, algunas de esas, y es importante saberlas porque entonces te puedes rodear con personas que te pueden ayudar. Javier tiene una muy buena ilustración acerca de cómo encontrar tus dones espirituales de una forma divertida. Así que quiero que él comparta esta analogía. Aquí siempre usamos la analogía hablando de un pie de manzana, pero lo podemos cambiar y podemos decir que es un pastel de 3 leches. Así que cuéntanos tu ilustración. Bueno, imagínate que estás en una mesa y hay mucha gente en un restaurante y está un joven, o hay una persona tratando de comer un pastel de 3 leches, y el pastel de 3 leches está casi en la esquina de la mesa, y el hombre está a punto de poner su tenedor en el pastel y todos lo ven y ya saben lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se le va a caer encima y se le va a caer en su ropa, y sí, hace lo que pasa, ¿no? Pone el tenedor, el pastel se le cae 3 leches. Ahora, pon atención porque lo que va a suceder después va a determinar cómo reaccionarías, va a determinar cuál es el don que tú tienes de acuerdo a esta ilustración, ¿ok? So, si tú estás ahí, por ejemplo, y de repente, ¿quién de ustedes lo primero que haría es decir, oh, ya sabía que iba a pasar, yo vi cuando el pastel estaba en la esquina, ya sabía, y casi te digo que te iba a pasar, y ya sabía que se te iba a caer en todo tu ropa? ¿Cuántos de ustedes dicen así es, yo haría eso? Levanten la mano. Levanten la mano. Levanten la mano. Okay. Entonces, el que hace eso, tú tienes el don de profecía, ¿verdad? Tienes el don de profecía porque le estás diciendo y estás tratando de ver lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuántos de ustedes estarían ahí y cuando ven que sucede, Lo primero que hacen es que se levantan y buscan las servilletas y corren para ayudarle a limpiar su ropa porque se le cayó el pastel? ¿Cuántos de ustedes harían eso? Levanten la mano. Si ustedes correrían a ayudarle a limpiarle y buscan las servilletas, ustedes tienen el don de servicio. El don de servicio, porque ustedes buscan cómo ayudar a las personas. Ahora, ¿cuántos de ustedes cuando están en eso que sucede, lo primero que hacen es se paran y dicen, ok,
no se preocupen, todo vamos a solucionarlo aquí. Tú ve a traer la escoba, tú ve a traer un trapo, vamos a limpiar. Yo puedo ver una visión de que eso puede ser mejor. ¿Cuántos de ustedes se pararían y organizarían a las otras personas? Levanten la mano. Okay. Ustedes tienen el don de liderazgo. Ustedes saben organizar y saben poner a personas para que pongan, delegarlas a hacer otras cosas. Ahora, ¿cuántos de ustedes verían a esta persona que se le cae el pastel y de repente se ponen a llorar? Pobrecito, se le cayó el pastel. Ay, me duele hasta mi alma porque qué vergüenza está pasando. Ustedes tienen el don de compasión. Sí, el don de compasión. Porque ustedes saben cómo ponerse en el lugar de la persona que está en el momento avergonzada o en dolor, y ustedes sienten lo que ellos sienten y buscan forma de ayudar porque ustedes lo sienten también. Hay una manera divertida, ¿no?, de hacer eso, es una manera divertida, pero la verdad es que si pones atención a las situaciones y cómo tú reaccionas a situaciones que pasan, esto claro, es una broma nada más, ¿no? Pero hay situaciones que pasan en la vida y cómo tú reaccionas va a tener mucho que ver en cuáles los dones que tú tienes. Así que tienes que poner atención a las situaciones que pasan, circunstancias que pasan alrededor de ti y asegurarte cómo reaccionas, porque así es como va a determinar cuáles son los dones que tienes. Yo creo que nada más para animarles nuevamente a que ustedes busquen desarrollar lo que Dios tiene para ustedes, porque no hay nada más que te va a dar satisfacción en la vida. Hacer cualquier otra cosa no te va a traer la felicidad que buscas, más que hacer la voluntad de Dios en tu vida. Y Él te quiere equipar para tener esta vida abundante de saber cómo amar a tu prójimo como a ti mismo, cómo impactar a tu comunidad, porque de seguro tú ves las necesidades a tu alrededor y piensas, son demasiadas, ¿cómo puedo? Pero Dios no nos hizo para hacerlo solo, sino que nos creó para estar en comunión, en comunidad, el ser este cuerpo de Cristo que trabaja junto, cada quien haciendo lo que Él nos ha equipado para hacer. Así que busquemos esos dones espirituales, usemos el pasado para que sea de beneficio a nuestro futuro, aún las áreas que nos han dolido y las situaciones tristes y difíciles de la vida. Ora para ver cómo Dios puede usar eso en tu vida, de ser de testimonio a alguien más y desarrollar esas pasiones que sean esos dones espirituales que Él tiene para ti. Si cada persona en la iglesia se viera como un miembro, como la ilustración que dice en la palabra de Dios de un cuerpo, si cada persona buscara y encontrara qué miembro del cuerpo somos, imagínate, ¿te imaginas lo poderoso que seríamos como iglesia? ¿Te imaginas lo eficiente y eficaz que podríamos ser si todos en verdad pusiéramos atención a tomar responsabilidad de ese tipo de miembro que somos en el cuerpo? Seríamos imparables, la iglesia sería imparable. El problema es que la mayoría de nosotros no estamos buscando eso, no estamos buscando cuál es nuestro llamado, las pasiones, lo que Dios tiene para nosotros y cómo Dios nos ha equipado para poder. Tienes más de uno, por lo menos un don, pero tienes mucho más de uno, estoy seguro. Y sí, yo creo que si pones atención más a cómo a ser más responsable, a poder encontrar ese don para que puedas ponerlo en práctica, porque tu iglesia lo único que vas a hacer es que la iglesia va a ser más fuerte y la iglesia va a ser más eficaz, la iglesia va a ser más poderosa para poder hacer la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es lo más importante, yo creo. Yo creo que no somos llamados a sentarnos en las bancas nada más y venir y consumir. Somos llamados a ser parte del cuerpo. Y cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de nosotros. Nosotros somos la iglesia y nosotros somos los que tenemos que llevar la misión que Dios nos ha dado, ¿no? La gran comisión. Pues nos da mucho gusto de haber estado con ustedes, nuestra familia allá en Ensenada, Baja California. Les extrañamos mucho, les recordamos muy seguido y
y deseamos estar con ustedes nuevamente muy pronto. Deseamos que en este tiempo Dios haya despertado algo en ti, haya prendido un fuego en tu corazón y te haya dado alguna forma en que dirigirte a saber cómo orar para que Él te prepare para cómo Él te quiere usar ahora en la iglesia. Así que nos despedimos y les deseamos todo lo mejor. Dios les bendiga. Saludos, Dios les bendiga. Like an hour. 25 minutes.